Hola y bienvenidos a otro video de Cuentos para dormir. En esta ocasión traigo 3 historias paranormales contadas por sus protagonistas y la primera se llama Mi hermano fantasma. En muchas familias suele pasar el terrible suceso de que se fallece uno de los hijos antes de nacer, y una de esas familias fue la de mi amiga. Cuando esto sucedió yo no tenía más de 15 años, vivíamos en una casa algo pequeña pero muy pintoresca, y mi amiga era mi vecina. Su casa era mucho más grande que la mía, tenía grandes columnas y plantas colgando de sus paredes. Todos sabíamos que su mamá estaba embarazada y que esperaban al tercer hijo, todos estábamos muy emocionados por ver al nuevo bebé que llegaría a la colonia, pero entonces un horrible suceso pasó. La mamá cayó sin razón alguna por las escaleras, y aunque no se lastimó tanto, perdió a su bebé. Ese día todos estábamos tristes, en especial mi amiga, se fue a quedar conmigo, pero no hablaba ni reía, no hacía nada más que estar acostada viendo a la pared. Pasó eso y esa noche recuerdo que mi amiga me dijo, soñé a mi hermano, él está bien, pero quiere estar con nosotros, quiere estar con nuestra familia. Yo pensé que solo era como algo que imaginó para sentirse mejor, pero no era así. Pasaron como 2 meses, y un día en la casa de mi amiga, yo estaba jugando con sus muñecas, ella me dejó ahí sola. Yo ya había escuchado antes rumores de que algunos vecinos habían visto o escuchado a un bebé, pero pensé que eran suposiciones. Mientras yo estaba jugando muy a gusto con las muñecas, de pronto escuché que alguien empezó a llamar a mi amiga, repetía y repetía su nombre, pensé que era su hermano menor que por esa época tendría unos 9 años. Pero se escuchaba una voz de alguien más pequeño, así que salí a ver, y vi la sombra de un niño pasar. Vi una pequeña sombra moverse de una recámara a otra, y me dio mucho miedo, así que iba a ir hacia abajo para decirle a mi amiga, pero cuando volteé, ella ya estaba ahí, y pasmada me preguntó, ¿tú también lo viste, cierto? Yo solo asentí. Luego su mamá llegó conmigo y me platicó que no era la primera vez que pasaba algo así, que todas sus señoras del aseo que habían trabajado recientemente, habían renunciado porque veían a un niño correr, o se caían de las mismas escaleras sin razón alguna. Incluso una maestra de mi escuela fue a darle tutorías a mi amiga y no volvió a regresar, diciendo que fue porque escuchaba cómo llamaban a mi amiga y no veía a nadie. Con el paso del tiempo decidieron cambiarse de casa y hacer una nueva vida, pero este niño planeaba cosas diferentes, ya que el fantasma los siguió a donde sea que fueran. Incluso en un momento de sus vidas, la familia de mi amiga se mudó a otro país, pero el alma de su hermano los siguió hasta allá, siempre los seguía, siempre que llegaban a una nueva casa. Él se manifestaba y en las noches comenzaba a lloriquear o a hablar. La cosa más inquietante es que conforme el tiempo pasaba, el niño parecía crecer, pues su voz se iba haciendo más grave y las sombras que veían más altas. Ya no he hablado con mi amiga últimamente, pero la última vez que la vi, me contó que aún llegaba su hermano, a veces juegan con él e incluso lo sacan a pasear. Algo muy extraño es que, en sus antiguas casas de 2 pisos, ponían rampas, y en la que ahorita viven es de un solo piso, eso para evitar riesgos, pues el niño siempre empujaba a alguien. Mi amiga sufrió 2 fracturas, y su familia también sufrió accidentes, así que tuvieron que quitar las escaleras. No sé qué tipo de fantasma o ente sea este, pero crece y nunca los deja. La siguiente historia nos presenta los peligros de jugar con lo desconocido, esta se llama La Invocación. Esta historia me pasó cuando yo tenía alrededor de 12 años, tengo 3 hermanos mayores que yo, y una prima la cual se quedó esa noche con nosotros. En esa época recuerdo que veía muchas cosas paranormales por internet, videos, películas y esas cosas. Esa noche mis hermanos y mi prima se pusieron a ver una película de terror, cuando de pronto hubo un cortocircuito y se fue la luz. Todos salimos al patio y nos pusimos a jugar un juego, yo dibujé un círculo y una estrella enorme dentro, nos pusimos en cada punta, pero como necesitábamos 6, faltaba uno, y buscamos a mi perrito Tom.
Tengo que decir que en la casa en que vivíamos, antes murió una señora en su patio de un infarto. Según los vecinos, esto fue debido a unas alucinaciones que la señora tenía. En fin, todos nos paramos alrededor del círculo y repetimos el número que éramos, o sea 6, y lo que queríamos hacer, que era hablar con nuestros familiares fallecidos. La mamá de mi prima y nuestros abuelos eran esos familiares con los que queríamos contactar. Pues bien, repetimos esas cosas 6 veces y de repente las luces de la casa, que estaban apagadas por el corte de luz, parpadearon, y pudimos alcanzar a ver la sombra de 3 personas en la sala. Nos levantábamos para salir corriendo cuando escuchamos que mi perro habló, y nos dijo: «Ustedes están elegidos para irse al infierno». Nosotros nos asustamos y salimos corriendo como pudimos y nos escondimos en la casa de la vecina. De repente vimos que nuestro perro Tom se sentó enfrente de la casa y las luces se volvieron a encender. Nuestros padres llegaron, nos regañaron por salir de casa y por lo que habíamos hecho. Pasó una semana hasta que pude volver a jugar con mi perro sin que me diera miedo. Esta última historia nos lleva a las experiencias sobrenaturales que experimenta una niña cuando un ente no la quiere dejar en paz. Esta historia se denomina Algo la acecha. Hace ya 4 años que vivo en la casa de mis abuelos. Ellos ya no viven aquí, solo yo y mi madre. Desde el primer día que entré en esta casa sentí las vibras fuertes. Desde el primer paso que di aquí, sentí eso. Esa cosa que sabes que ya se pegó a ti. Durante mi infancia, mis tíos a menudo me contaban las extrañas cosas que les habían pasado durante los años que vivieron en esta casa. Ellos me cuentan que cuando eran niños, una señora vestida de blanco recorría sus pasillos, pero al seguirla ya no la podían encontrar. A veces, se aparecía en una casita en construcción que estaba haciendo mi abuelo, la que nunca terminó. También me contaron que de vez en cuando, podían escuchar una niña llorar. Solo eso, escucharla, nunca la vieron, para su suerte. Desde que llegué a esta casa, esa cosa se ha vuelto en contra mía, y le digo esa cosa porque no sé cómo definirla. Energía, espíritu. Cabe aclarar que las cosas que conté anteriormente, les pasaron a mis tíos cuando no pasaban los 20 años. Esa cosa solo sigue a los niños. O eso es lo que yo pude deducir. Yo, actualmente tengo menos de 20, así que soy su presa ahora. La primera cosa que me pasó, fue una vez que estaba hablando con mi primo. Él tenía 13 y yo 10. Estábamos solos, nuestros padres estaban charlando afuera, asando la carne. No había ni una sola brisa. De repente, empezaron a caer las cosas que estaban encima del placar. Ni siquiera tuvimos tiempo de mirar, salimos corriendo a donde estaban nuestros padres. Claro, al ser niños, no nos dieron importancia y se terminó. Nunca más sacamos ese tema. Las otras cosas, ya eran un poco más básicas, decían que escuchaban pasos, se caían las cosas, escuchaba la voz de la niña que mis tíos ya habían escuchado en su infancia. Hasta que un día, todo cambió, eso solo sería el comienzo. Había terminado de merendar y como siempre fui a enjuagar mi taza y los platos que había ensuciado, mi madre por mientras, fue a sacar una ropa al lavadero. Estaba lavando mi taza, cuando escuché pasos de mi perro, y de lo que yo creía era mi mamá. Cuando me puse al principio del pasillo para hablar con mi mamá, vi una sombra, y junto a ella, mi perro. Cuando empecé a hablar con mi supuesta madre no obtuve respuesta, esperé unos segundos más, pero no respondía nadie. Mi curiosidad no pudo más y entré a la habitación, miré, y no había nadie más que mi perro, sentado como si estuviera esperando a alguien. Por obvias razones me asusté y comencé a buscar a mi mamá, no la encontraba, pero en ese momento recordé que ella estaría en el lavadero, fui corriendo, y como ella me había dicho, estaba ahí. Le conté lo que había pasado y me respondió, no hija, en ningún momento entré a la casa.
Desde el día en que ese ente se apareció en el pasillo de mi casa, nunca se fue, hasta el día de hoy, no me ha dejado en paz. Lo próximo que pasaría, sería el cierre para que mis palabras fueran oídas. Algo que no aclaré antes, fue que yo vivo en una ciudad pequeña, todos se conocen, y todos saben todo de todos. Mi ciudad es conocida por ser una de las más embrujadas de mi país, pero por obvias razones, no voy a decir cuál es. Sin más que aclarar, sigamos. Luego de presentarse por primera vez en el pasillo, no paró. Cada vez que me miro en el espejo a altas horas de la madrugada, puedo ver claramente cómo su sombra oscura pasa por detrás de mí. Cuando ayudo a mi madre a fregar algo que pueda tener reflejo, y miro fijo, también está ahí. Y así en todo, siempre está ahí. Por otro lado, esta cosa y las anteriores dichas no son las únicas. Cabe aclarar que nunca antes había presenciado una de estas horribles cosas. Un día me fui a dormir tranquila, como todos los días, pero por alguna razón no podía conciliar el sueño. Me fui con mi madre a su habitación para ver si de alguna manera junto a ella podría dormir. Y así fue, me dormí, pero al rato me atacó, estas cosas a las cuales, investigando, encontré que se llaman parálisis del sueño. Me desperté pero no del todo, podía abrir los ojos, pero no podía moverme y mucho menos hablar o gritar. Puedo confirmar esto porque lo intenté, mi madre estaba a mi lado, viendo unos videos en su celular. Pero estaba de espaldas y no podía verme. Por más que intentaba gritarle, simplemente no podía, hasta que, de tanto esfuerzo, lo único que logré fue cerrar los ojos. Cuando lo hice, todo empeoró. Empecé a escuchar como gatos que maullaban, lo hacían tan fuerte que era como si estuvieran a 1 centímetro de mi oído. Todo era negro, solo podía escuchar los maullidos de esos malditos gatos. Después de unos minutos de ese infierno, me levanté de un golpe. Cuando pude despertar al 100%, no pensé en nada, lo único que pude hacer fue ponerme a llorar. Le conté a mi madre, me abrazó y me dormí en sus brazos. Hace unos días me fui a dormir, y esta vez no fue una parálisis de sueño, fue un profundo y corto sueño. De repente aparecía en una casa similar a la mía, caminaba normal cuando de repente, me caí, y cuando estaba en el suelo, ya no pude moverme, y fue en ese momento que una manada de gatos maullaban justo enfrente de mí, pero ahora a diferencia de la anterior vez que me había encontrado con estos gatos, me empezaron a comer, miré mis brazos y estaban despedazados. Yo lo sé, que esos gatos son los mismos que escuché en la parálisis de la última vez, nadie me lo puede discutir. De un tiempo a esta parte lo que me ha estado pasando, son estas dos cosas. Estaba dormida en la habitación de mi madre, porque desde de todas las cosas que me han pasado me da miedo dormir sola. Esta vez no tuve la suerte de que mi madre estuviera despierta. Me desperté de repente, pero como la primera vez, no podía moverme ni gritar. Esta vez fue diferente, me costaba respirar, sentía como si algo me estuviera ahorcando. Estaba todo oscuro. Por más que tuviera los ojos abiertos, no me servía de nada. Estuve en esta parálisis durante 5 a 10 minutos. En un momento mi madre se despertó y miró su celular para fijarse en la hora, pero solo fueron 2 segundos, y además no podía gritar, así que no me quedaba otra opción que seguir paralizada. Como les dije, solo puedo mover los ojos, y unos segundos antes de poder volver a dormir, pude ver algo por la esquina del ojo. Era alto y totalmente blanco, pero me dormí en cuanto lo vi, me obligué a dormirme para no verlo más. No puedo explicar ese dolor horrible que tenía en el cuello, era como si me estuvieran ahorcando. Además, que se sentía como si algo muy pesado estuviera por encima mío y por mis costados, como si me trataran de explotar. Otra cosa es que, mi lugar de la mesa, donde siempre me siento a la hora de comer, está justo al lado de la ventana. Cada sombra, cada movimiento que se vea en mi patio, yo lo veré primero. Casi todas las noches, cuando estoy comiendo,
Puedo ver como una sombra negra pasa por el patio, pero cuando me doy vuelta para verla, sale a la velocidad de la luz. Los primeros días pensé que podía ser la sombra de los perros o algún gato. Pero no, siempre que me paro para ver, no hay nadie. La verdad, a veces pienso que me estoy volviendo loca, o que tal vez sufro alguna enfermedad mental, puesto que soy la única que le pasan estas cosas en la casa. Hasta aquí las historias del día de hoy, espero que les hayan gustado y recuerden que, si quieren solicitar historias de algún tipo, ya sea de camioneros, enfermeros, casas embrujadas, etc., pueden dejármelo en la caja de comentarios, que yo los estaré leyendo. Por último, pueden suscribirse para ver más videos como este y darle like a este video, ya que eso me ayuda mucho. Nos vemos en un próximo Cuentos para Dormir.